3, 2, 1. Hola amigos, soy Midori Quispe. Y yo soy Armando Quispe. Somos la familia Quispe en Japón y estaremos hablando sobre la inmigración grande que hay de brasileros y peruanos en Japón y entre ellos cómo ellos se complementan aquí, cuáles son sus costumbres aquí, si son parecidas, si son diferentes. Principalmente vamos a hablar de nuestra experiencia con los brasileros y pues comencemos. Bien, ahora nosotros estamos viviendo acá en Japón y estamos compenetrados bastante con los brasileros, porque la comunidad brasilera aquí en Japón es más numerosa que la de los peruanos. En eso tenemos que sacar una clara conclusión sobre eso, ¿no? Sí, y tenemos varios aspectos que comentar entre la comunidad de los peruanos y la comunidad de los brasileros. Tanto en el trabajo, tanto en los estudios, tanto en las características de personas que son tanto los brasileños como los peruanos. Y dime, ¿es el doble más o menos? Hasta más, ¿no? Creo que es Está más. 3 veces más, 4 veces más. Es aproximadamente 4 veces más. Uh-huh. Los peruanos somos mucho menos, ¿no? Sí, es verdad, pero tenemos algunas diferencias que las vamos a señalar, pero tenemos costumbre, por ejemplo, en la clase del fútbol. En el fútbol y la música son muy parecidos, ¿no? Sí, son un pueblo muy alegre, muy de música, como los peruanos también, ¿no? Sí. Y al peruano también le gusta el fútbol, le gustan los deportes. Las parrillas, los veranos. Es algo que hemos copiado más de los brasileños. Los peruanos estamos acostumbrados a hacer comidas entre los peruanos, a hacer parrilladas, pero los brasileños nos han dado más clara la costumbre de hacer las parrilladas, ¿no? Entonces eso ya casi se han hecho una costumbre entre los peruanos también hacer ese tipo de comidas para reunirnos entre todos. Claro, pero las parrillas ya entra, o sea, los peruanos ya colocan, por ejemplo, anticuchos, colocan otras cosas que los brasileros, ¿no? O sea, ya lo hacemos a nuestro estilo, ¿no? Claro. Le hemos cogido esa costumbre, pero lo hacemos al estilo peruano, ¿no? Y una característica de la comida, por ejemplo, es que si bien ellos comen más carne, nosotros no nos quedamos atrás, pero agregamos otras cosas, pero aparte el ingrediente diferencial es que nosotros comemos más ají que ellos. Ah, es verdad. Las cosas más picantes son más peruanos. Nosotros estamos acostumbrados a comer más picantes las cosas. Hablamos de la mayoría, ¿no? Sí. No hablamos de la minoría, que hay minoría de brasileros que sí les gustan los picantes, pero la mayoría de brasileros, muy poco, ¿no? Por ejemplo, en el caso del ceviche, por ejemplo, sí, como dicen en Perú, si no pican es ceviche. No, pues. Claro. Entonces, hay brasileños que sí les gusta el ceviche, pues son pocos, pero hay otros que no les gusta porque pica, ¿no? Entonces la mayoría realmente no le gusta. Le gusta el ceviche, pero casi con nada de picante. Sí, de ají, ¿no? Sí. Uh-huh. En cambio, los peruanos, si no pica, no es ceviche para nosotros los peruanos, ¿no? Entonces es una... Y bueno, esas son costumbres que nos hemos adaptado entre nosotros. Yo creo que más porque somos latinoamericanos, como que no solamente entre peruanos, brasileros, hay también colombianos, ¿no? Uh-huh. Creo que en todos los latinoamericanos al toque nos reconocemos. Que somos más así alegres, creo, más comunicativos, entonces rápidamente en la calle nos reconocemos, ¿no? Somos latinoamericanos, ¿no? Uh-huh. Creo que eso sí lo bueno, ¿no? Claro que otros países es mucho menos cantidad. Lo que creo que es el latinoamericano que más inmigrantes hay aquí en Japón son los brasileros. Sí. En segundo es los peruanos, ¿no? Sí. Y una de las características que nosotros como extranjeros, tanto brasileños como peruanos, por ejemplo, es una coincidencia, la efusividad, lo exterior que somos nosotros, tanto los peruanos como los brasileños, a contraposición de los japoneses, que son más moderados, un poco más fríos, hasta en los jóvenes, ¿no? Entre la juventud de ellos y la juventud de nosotros, los peruanos y los brasileños, hay una gran diferencia. Los brasileños son mucho más efusivos, más calurosos,
Claro. que los mismos japoneses, a pesar Claro, de en que un también supermercado algunas veces de una esquina a otro, uno se saluda, ¿no? Latinoamericanos se saluda, se pasan la voz. Y para japonés, pues eso es, no es, qué escándalo, ¿no? claro, no es su forma de ser, sus costumbres, ¿no? Normales, Sí. ¿no? Quizás hay un poquito, ahora sí, los jóvenes japoneses son un poquito más efusivos, pero muy pocos todavía. Todavía Creo que los latinoamericanos le falta todavía, quizás porque hay una cuestión muy importante, ¿no? En la cuestión ¿cómo le llamamos? La, mm, ¿Cómo le dirían los brasileños? La misturación. la mezcla. Sí, la mezcla de las nacionalidades. Ujú. Como Japón no ha tenido mucha. Ah, son más puros. Claro, entonces Ujú. nosotros los peruanos y los brasileños tenemos más mezcla. Cuando nos hablamos de la mezcla, hablamos del mestizaje. Mestizaje que han sufrido nuestros pueblos, los brasileños o los peruanos, pero producto, por ejemplo, de la inmigración o producto también del coloniaje, ¿no? Que hemos tenido. Nosotros hemos tenido coloniaje de España y Brasil ha tenido coloniaje de Portugal, ¿no? Que hemos sido colonias, ¿no? Tanto los españoles como colonia. Entonces eso nos ha hecho un entrecruce de razas, de tal manera que nos caracterizamos por. En cambio Japón es diferente, porque Japón no ha tenido mucho el proceso de coloniaje. Más bien ellos han establecido más bien colonia, ellos Claro. más bien han invadido. Te refieres a que ellos se sienten, o sea, no sé si se sienten, pero como que son más puros, ¿no? Sí, Cuando sí. hablamos de japoneses, casi todos los japoneses tienen la misma cara, por decirte, ¿no? O sea, son más puros. En cambio, en nuestros países peruanos hay desde gringos, desde morenos, un poco más indios, tenemos toda una variedad. Y cuando fui a Brasil, también vi eso. Vi ojos de todos los colores, negritos también, muy negritos, ¿no? Entonces es toda una variedad de razas que aquí en Japón no vemos eso. En Japón casi todos son chinitos, casi bien parecidos, ¿no? Sí, sí. Racialmente casi no han tenido ellos mucho mestizaje. Y sabes, en Brasil, en el caso de los padres de mi suegra, tuvieron eso de que la colonia japonesa tenga que casarse dentro de la colonia japonesa, casarse con solamente las personas que son de esa colonia o de la raza japonesa o que tengan sangre descendiente japonés, que no podían casarse con otro, con un peruano, no, con un brasilero, disculpen, con un brasilero que no estaba Dentro de la colonia. dentro de la colonia, sí. Eso pasaba en Brasil, siendo que era colonia que había ido de Japón a Brasil, ¿no? Entonces sí eran más cerrados. Lo mismo ha pasado en el Perú, también lo mismo. Ya estamos hablando, por ejemplo, del caso de tu bisabuelo, ¿no es cierto? Ya. Porque no es tu abuelo, sino tu bisabuelo, ¿no? Akahoshi. Akahoshi, mi bisabuelo, sí. Tu mi bisabuelo, que es el japonés, que fue inmigrante, también mantenían ellos una actividad dentro de la colonia japonesa en el Perú. ¿Estás hablando de Huaral? De Huaral, estamos hablando de Ya. Huaral. Entonces ahí, por ejemplo, él quedó viudo porque se casó con una peruana, quedó Ya. viudo temprano porque su esposa se murió. Ya. Entonces la colonia le buscó una mujer y le hizo casar con Y una esa mujer era descendiente. descendiente de Ya, japoneses ya, también. ya. Entonces le hicieron, el hombre no podía estar solo, no era bueno que esté solo, y tenía 2 hijas, y entonces le buscaron una mujer y le hicieron casar. Mira, o sea que en Perú también pasa eso de que la raza, como que la raza japonesa se mantenga, ¿no? Claro. Como que no haya mezcla y que hay... Sí, sí, sí. Y también creo que porque Japón, sus países vecinos, o sea, Japón no se lleva bien con los países vecinos, ¿no? No es que todos no pueden entrar también. Es difícil ya entrar, tener las visas japonesas y todo eso. Y eso dificulta también la mezcla, creo. Sí, sí, en casi todos los países hay inmigraciones, pues. Hablemos, por ejemplo, de Estados Unidos, hablemos de Europa, Sí. ¿no? En todos hay inmigración, bastante inmigración de varios países, inclusive los mismos franceses, las colonias africanas que tienen han obtenido nacionalidad francesa Ya. y viven en Francia, Ujú. y como ciudadanos franceses, ¿no? Y en Japón, En Japón es más difícil.
mucho más purista es, porque tratado de mantener sus costumbres, su cultura entre ellos, De ¿no? repente porque un tiempo ha sido potencia, han sentido mucho más, eso era lo que realmente resaltaba de que era un país más puro, ¿no? Y por eso es que cuando fue la Segunda Guerra Mundial, es que ellos también coincidieron con la Alemania nazi que se sentía la raza superior, la raza pura. Ya. Entonces ellos también manejaban un criterio así, pues, ¿no es cierto? Claro. En toda la temporada asiática, por eso que ellos también se aliaron, coincidieron con los nazis, ¿no? Sí. Con los alemanes, ¿no? Y eso resalta mucho cuando vemos a personas ya de tercera edad, ¿no? Vemos cómo es su trato a los extranjeros. Creo que resalta mucho en esa parte, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, con los brasileños tenemos diferencias, como también tenemos coincidencias. Cuando hablamos de las coincidencias, en la alegría, en el baile, en la música, ¿no? Somos más efusivos. Eso, somos mucho más efusivos. Sí. Y por eso que también... Y creo yo, conociendo las dos culturas, creo yo que la brasilera es mucho más, ¿no? Los peruanos sí, pero si nos están viendo de Perú, si ustedes piensan que son efusivos y alegres y escandalosos, pues en brasileros son mucho más, 10 veces más, creo, ¿no? Bueno, y a lo que vamos en este video, ¿no? ¿Cómo nos comportamos aquí, trabajando en las fábricas? ¿Cómo las dos culturas nos complementamos o hay rivalidades? ¿O hay peleas? ¿O realmente nos llevamos súper bien porque al final somos latinoamericanos, ¿no? Y nos parecemos mucho más en nuestras culturas que los japoneses. ¿Tú qué piensas, papá? Ahí las diferencias culturales que tenemos es en primer lugar, que no se debe escapar un detalle importante. En el trato con los amigos brasileños, es que ellos son mucho más abiertos que los peruanos, en el sentido de que expresan sus día a día o expresan sus cuestiones más íntimas mucho más abiertamente que los peruanos, los peruanos son un poquito más pacatos, un poquito más timidones en enfrentar las cosas. En eso de tímidos dirás más morales, o sea, como que moralistas. O moderados quizás puede ser, ¿no? Podemos ver un término más light, puede ser un poco más moderados porque tenemos eso, ¿no? Pero en el cambio los brasileños es un poquito más abierto. Entonces en eso nos contrasta, cuando a veces nos conocemos con un brasileño, una brasilera, la forma como enfrenta las cuestiones hasta personales, hasta íntimas, son un poquito más desinhibidas en esa parte. Y a veces nos sorprende a nosotros, uy, ¿qué está hablando? ¿Cómo va a decir esto? Claro. Eso para nosotros es grosería, no. Es normal que lo expresen ellos así, para nosotros es un poquito menos, ¿no? Un poquito más grave la cosa, ¿no? Pero ahí nos vamos entendiendo cuando vamos conociendo, por eso que también hay matrimonios entre peruanos y brasileños, porque se van compenetrando en las culturas, ¿no es cierto? Pero en cuestiones de lo que tú dices, por ejemplo, cuando vemos en las cuestiones fabriles, en la fábrica, en el trabajo, en el día a día que nos encontramos, la experiencia que yo tengo en dos campos, en un campo laboral, tranquilo, normal, los brasileños son muy trabajadores, pero las mujeres hay diferencias. La mujer también es muy trabajadora, pero es más conflictiva. La mujer brasileña no deja de pelear entre ellas. Me ha tocado ver esa experiencia en todos los lugares. Las mujeres brasileñas son muy conflictivas entre ellas, se sacan los ojos, se dicen que lo dicen, entran, como dicen, a los chismes, lo que ellos le llaman fofoca, ¿no? Nosotros le decimos a los chismes y al dimes y al directe. Pero en cambio entre los hombres no es tanto. Y son muy celosas también. Son celosas en su trabajo, son celosas con las amigas, son celosas, o sea, como que eso hace, creo que aumenta el conflicto, creo. Claro. ¿No? Entonces cuando nosotros compartimos con ellos esto, tenemos que entenderlo, que ellas están así. A veces nosotros somos amigos con ellos y de repente, si están peleadas, no podemos conversar por esto porque se van a enemistar con nosotros también. Entonces es algo que no es costumbre en los peruanos, ¿no? El hecho de que sea tu amigo no sea tu amigo no significa. Existen los peruanos, pero por lo que nosotros vemos, entre mujeres peruanas, creo que hay una más cordialidad, como que
podríamos decir de que como que somos más doble cara, como que nos tratamos de llevar bien, ¿no? Exacto. Como que, ¿no? En cambio los brasileños no, son más abiertos. Entonces, si no me gusta una cosa, te lo voy a gritar, te lo voy a decir, y eso aumenta los conflictos en vez de que se apaciguen, ¿no? En vez de sobrellevarlos, como dices tú, en Sí. esa parte, de verdad, tienes razón. Nosotros, los peruanos, a uno nos gusta y tratamos de sobrellevar. No me ha hecho nada, no tengo por qué tenerle cólera, no me ha hecho nada. Pero los brasileños no me gusta, no me cae y y entonces, Me miró mal y ya es un... ya es una tercera guerra mundial, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de nosotros, no tanto. No, si no me ha hecho nada, no esto y no me perjudica, no, la fiesta se lleva en paz. Hola y chao y cada cual a su casa. Y es que también en las fábricas que cuando hay mujeres, hay en gran cantidad de mujeres, ¿no? Así, las brasileñas son mucho más que las peruanas, entonces realmente las pocas peruanas se hacen un grupo, ¿no? Y las brasileras. Pero yo en mi caso, yo he escuchado muchas veces de los brasileros discriminar a los peruanos como los peruanos discriminar a los brasileros. Yo misma he escuchado de varios peruanos que no quieren hablar portugués porque dicen, no, pero que me entiendan. O sea, que si ellos no saben porque son burros, ¿no? Son... Y del otro lado, los brasileños dicen, ¿no? Ay, ella es que es peruana, pues. Y como te dejan para abajo, ¿no? Como que, es peruana. Yo en los dos casos he escuchado, o sea, que ¿cómo se dice? Una cultura con la otra cultura realmente se dan con palo, ¿no? Siendo que realmente somos nosotros brasileños y peruanos estamos dentro de la misma dificultad, ¿no? Con los japoneses. Y creo que la comunidad en esa parte se hacen dos bandos que no es necesario, ¿no? Como que no sería, si más bien se juntaran, ¿no? Para poder hacerle entender a los japoneses, pero más bien en las fábricas vemos mucho esas rivalidades. Los peruanos, los brasileros, no hablo el idioma porque siendo que los peruanos tienen mucha más facilidad de hablar el portugués, ¿no? Sí. Pero, y los brasileros sí, tienen una dificultad en aprenderlo, pero no quiere decir que no lo puedan hacer. Pero sí, también los brasileros, mucho más rápido veo la cantidad de brasileros que hablan japonés también. Los brasileros también, brasileros puros, que no tienen descendencia, hablan muy rápido también japonés. Y eso, los peruanos que tienen muchos más años aquí, de repente se quedan para atrás, ¿no? La comunidad brasilera está aumentando aquí en Japón y están sobresaliendo, están haciendo empresa, están haciendo cosas diferentes, ¿no? Que antes en la inmigración no veíamos. Y eso los peruanos no lo están logrando tanto como los brasileros, ¿no? Creo que eso resalta bastante. Pero es un proceso, porque esto de aquí, el proceso de la inmigración viene primero por igual que los japoneses, igualito que los japoneses. Los japoneses cuando fueron al Perú, ¿a qué fueron a trabajar? ¿Y por qué los japoneses llegaron al Perú? El Perú en esos tiempos era una potencia comercial. Desde la época de los españoles que habían dejado una cultura y una riqueza, un país más o menos estable. Entonces en Perú había grandes haciendas de algodón, de agricultura, pero faltaba mano de obra. Y la mano de obra peruana ya era poco. El proceso de colonización que hubo en el Perú eliminó una gran cantidad de personas, de peruanos netos, de los indios, por decirte. Entonces comenzó a faltar mano de obra para trabajar las grandes haciendas que tenían prácticamente los descendientes de españoles. Y se comenzó a traer inmigrantes de Japón, de China, de África. Asiáticos y de África también. Para trabajar en los terrenos agrícolas. Entonces los japoneses llegaron como campesinos a trabajar en la tierra. La gran mayoría fueron a ser agricultores. Pasaron los años, esos japoneses hicieron familia, hicieron sus hijos, hicieron sus nietos, y esos hijos y esos nietos fueron a las universidades, esos nietos comenzaron a hacer industria, comenzaron a hacer emprendimiento, comenzaron a aparecer ya con los 30 años, 40 años, 50 años de inmigración en el Perú,
Ya veíamos fotoestudios manejados por descendientes japoneses, restaurantes conducidos por personas descendientes de japoneses, que vendían, ¿no? Comida, No comida japonesa. japonesa, no, vendían lomo saltado, chaufa. Y de repente de eso ha venido el boom de ahora, de estar de moda. De repente de ahí es que viene la fusión ese que ahorita en Perú está haciendo un boom, eso de que el sushi Exacto. y que te gusta, ¿cuál es tu plato favorito? El sushi. Siendo que nunca, no saben lo que es un sushi de verdad, porque lo que dan en sushi allá en Perú no es realmente el verdadero, ¿no? Claro, sí. Entonces, claro, hacen una fusión de comida peruana con comida japonesa y pues piensan, ¿no? Que es así. Bueno, y les queríamos decir de esto de los brasileros y peruanos, que somos muy parecidos, pero realmente también hay conflictos en la parte de fábricas, ¿no? En la parte de trabajo. Y sabes, papá, una cosa curiosa, que aunque haya conflictos, hay bastantes matrimonios también, ¿no? Hay bastantes matrimonios. Claro, yo soy casada con brasilero, pero hay bastantes matrimonios y nuestros hijos acaban hablando 2 idiomas, más de lo que, ¿no? De lo que hablan ya el japonés, acaban hablando 2 idiomas más y para ellos es muy natural, siendo que, por ejemplo, para la mamá o el papá brasilero, está con dificultad en el idioma y la otra también, la otra parte, pero para los niños es... O sea, se abría una ventana de idiomas, el siguiente, el idioma de la vivencia donde están, en el país donde están viviendo, ese es el idioma que van a dominar, pero tienen un idioma familiar, maternal, tanto de padre y de madre, así que salen hablando portugués, salen hablando español, pero por producto de su familia, pero no producto de su educación. Y cosa curiosa, yo me he encontrado con niños así, que mamá peruana y hablan solamente portugués y algunas veces están en las elecciones, pero hablan portugués y no hablan mucho el español. O al contrario, también hay niños que tienen toda la carita de brasilero, porque el brasilero tiene un tipo diferente, ¿no? Y tienen toda la cara de brasilerito y tú le hablas y habla muy bien el español. Entonces vemos todas esas... esta mezcla, ¿no? Sí. Bueno, este momento esperamos que les haya gustado lo que estamos haciendo, el video, y queremos que nos apoyen en este trabajo, dándonos un like, suscríbanse al canal y hasta nuestra próxima oportunidad. Gracias, chao.